Damos paso ya a la sección La IA en familia, que nos trae Raúl Jiménez. Raúl, ¿qué nos traes hoy? Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, pues nada, hoy os quería contar una experiencia que hemos tenido en el centro en el que van mis hijos, que hemos hecho un taller formativo para el profesorado. Han venido profesores de primaria, de secundaria y de bachillerato. Y nada, hemos estado hablando de IA generativa, ¿no? Le hice una introducción a la inteligencia artificial, empezando por explicarles lo rápido que se está adoptando, ¿no? Por si alguien no era suficientemente consciente, ¿no? La popularidad que tiene ya las búsquedas de ChatGPT en Google están casi alcanzando la popularidad de YouTube, que está en la segunda página más visitada del mundo, según lo que he podido ver en Wikipedia, en otras páginas, ¿no? Por ahí. Entonces, pues nada, le decía que por eso era importante que empezásemos a aceptar y a verlo como un aliado, ¿no? Y con menos recelo, menos miedo. Le pusimos un poquito, bueno, le expliqué, le puse foco a decirle que si fueran conscientes de que ¿no? Las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Ya Trump reunió este verano, ¿no? a los líderes de las empresas tecnológicas del mundo más grande para ver cuánto dinero van a invertir en inteligencia artificial, ¿no? Y que en el fondo todo esto va a ir haciendo que vaya mejorando poco a poco, ¿no? Que ya funciona bastante bien en un montón de tareas. Y eso, pero al mismo tiempo les dije que era importante que aprendiésemos un poquito los fundamentos, porque si no sabemos los fundamentos, centrarnos en lo que está pasando ahora solamente no le iba a servir de mucho, porque todo evoluciona tan rápido que pasado mañana a lo mejor ¿no? Lo que se explicase hoy puede ser que esté ya un poquito desfasado. Entonces, pues nada, comentamos un poquito, hubo una parte en la que hablamos de la IA como herramienta docente, para qué se debe usar, para qué no se debe usar, ¿no? Bueno, más que para qué se puede usar, para qué sugería, yo junto con la dirección del centro, que estuvimos hablando sobre el tipo de usos que se debían usar, debían hacerse por parte del profesorado, errores típicos que cometen los usuarios cuando están empezando, un repaso a... Sí que hicimos un pequeño repaso a las funcionalidades de ChatGPT, que es la herramienta, ¿no? que digamos que mejor funciona para la gran mayoría de las cosas, aunque no para todo. Y lo más importante que yo les puse un poco también foco fue en la parte de que supiesen y cómo personalizarlo para que les diese los mejores resultados, las mejores respuestas o el mejor apoyo posible a la hora de introducir las instrucciones, ¿no? Repasamos las capacidades, como por ejemplo la nueva esta que se ha incorporado, que es muy interesante para los propios estudiantes. Y nada, y luego pasamos un ratito usándola para que ellos generasen una rúbrica, para apoyarse en la inteligencia artificial, para generar rúbricas para evaluar las competencias digitales del alumnado, ¿no? Que al final, con respecto a los criterios de la LOE, ¿no? Aquí en Andalucía, que es donde estoy yo, bueno, donde estamos los dos, y ya está. Y al final, bueno, dedicamos una parte de la charla al final hablando un poco del alumnado y de los retos que supone un poco esto para enfrentarse ellos un poco a la situación que tienen con los alumnos y nada, y unas reflexiones finales y muy bien. ¿Me puedes contar un poco más qué es esa funcionalidad para estudiantes? Sí, bueno, esto es una cosa que salió ahora a final de julio, ¿no? El 29 de julio salió una noticia donde ChatGPT anunciaba que había introducido una nueva opción a la hora de introducirle la instrucción, ¿no? Que se llama en español estudiar y aprender, en inglés creo que es learn, simplemente, que básicamente, en vez de darte una respuesta cuando le hace una pregunta directamente, dicen que está como configurado, preparado para hacerle preguntas a los estudiantes que le hagan pensar, ¿no? Que le va un poco guiando en el proceso, le va haciendo, le desglosa el proceso paso a paso, y va intentando enlazar conexiones entre diferentes temas, ¿no? Le va pidiendo feedback, le va preguntando si está entendiendo lo que le dice o no, y en base a si el alumno le dice sí o no, pues se va reconfigurando, ¿no? La respuesta que le da.
y por lo que se ve también va haciendo unas mini pruebas o unas preguntitas, unos test rápidos para, bueno, pues para saber si efectivamente lo está entendiendo o no. Entonces, nada, me parece que es una funcionalidad que todavía yo no la he probado al dedillo. Le he dicho a los profesores que la exploren, que la vean y que, bueno, que vayan viendo qué tal funciona y que compartamos la experiencia. Uno de los retos que es habitual encontrar en este tipo de formaciones es un público muy heterogéneo en cuanto a competencias digitales, a predisposición para aprender sobre inteligencia artificial. Cuéntanos, Raúl, ¿qué recibimiento has encontrado? ¿Había interés? ¿Lo han visto como una amenaza, como una oportunidad? Pues si te digo la verdad, Luis, yo me quedé sorprendido de lo bien recibido que fue el taller y la sesión, ¿no? Y lo que más me llamó la atención fue que al principio, nada más empezar, pregunté cuántas personas estaban usando, ¿no? En su día a día la inteligencia artificial y yo te diría que prácticamente tres cuartas partes del profesorado levantó la mano, lo cual, pues bueno, me quedó, me dejó un poco en shock, aunque estaba para bien y estamos más o menos preparados para intentar que aún así se llevasen cositas de la sesión y ya te digo, la sesión fue muy activa, hubo mucha participación, bueno, pues yo considero que hubo mucha participación, preguntas, comentarios y con respecto al mayor interés, quizá lo mejor que pude ver al principio fue preguntas relacionadas con cómo mejorar su propia productividad, ¿no? Cómo poder hacer las cosas mejor con los alumnos, poder ponerle un poco más, ¿no? Hacer más en la misma cantidad de tiempo en el sentido de poder ofrecer un poco más de mejora de ejercicios, más personalización al alumnado y demás. Aunque también por otro lado sí que vi, como es lógico, y yo creo que los tenemos todos, ¿no? Esas preocupaciones o esos miedos con respecto a que se permita demasiado el uso de, ¿no? O el abrir mucho el abanico en el uso de la inteligencia artificial entre el alumnado, porque por un lado pueda ser percibido por el alumnado, ¿no? Como que se fomenta o se facilita que hagan la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y, y bueno, también hubo preguntillas sobre el tema de los sesgos, ¿no? Preocupaciones de los sesgos que puede introducir y demás, que le dije, bueno, al final tampoco, ninguna persona estamos libres de sesgos, pero que sí coincido en que son cosas que hay que tener los ojos bien abiertos. Y, y nada, y al final también estuvieron preguntando, o sea, también salió el tema de lo de la ética, ¿no? Bueno, pues ese otro debate que hay en paralelo de bueno, todo lo que es generación de contenido de cualquier tipo, imágenes, vídeo, texto, ¿no? La propiedad intelectual que se ha usado para entrenar estos algoritmos, el tener cuidado con las cosas que se suben, no subir nada con lo que, bueno, no se tengan los permisos y demás, bueno, que no lo usemos como, ¿no? Que hay que conducir el volante, no podemos ir como locos por ahí, pero ya te digo, yo salí bastante contento. ¿Me puedes contar un poquito más en profundidad qué es eso de los errores frecuentes y para qué usarlo o no usarlo? Sí, pues mira, básicamente los errores frecuentes nos referíamos a la parte del prompt, ¿no? De las instrucciones, ¿no? De meter instrucciones o preguntas demasiado genéricas, ¿no? Esperando que sea la propia inteligencia artificial la que sea capaz de adivinar el contexto en el que le estamos haciendo la pregunta y qué es lo que perseguimos, ¿no? Entonces, bueno, hubo mucho, intenté ponerle mucho hincapié a eso. Eh, y reforzando también el tema de que eso tampoco, aunque se meta una buena instrucción, no garantiza que siempre vaya a ser buena la respuesta. Pero bueno, también les comenté el problema del desconocer las diferentes herramientas que nos van poniendo a nuestra disposición, ¿no? Que no es lo mismo hacerle una pregunta genérica que utilizar la investigación profunda, ¿no? El deep research o utilizar el Canvas, ¿no? Que al final hay herramientas, ¿no? Si quieres buscar algo reciente, pues que aunque si haces la pregunta bien, normalmente las inteligencias artificiales, ChatGPT, buscan en internet, pero para asegurarse también pueden seleccionar esas herramientas, ¿no? Entonces, esa era otra de las cosas que les hice o les recalqué. Por supuesto, el tema de ser críticos, ¿no? Y escépticos con esas respuestas convincentes que nos dan, que también muchas veces refuerzan nuestro sesgo y por eso muchas veces podemos caer en la tentación de no revisar las cosas. Y bueno, también en mi experiencia, y creo que esto es algo que está más o menos demostrado, ¿no? Es que para recoger datos objetivos, me refiero a
citas, referencias. Bueno, hay ese tipo de tareas que todavía no están especialmente bien optimizadas como modelo probabilístico del lenguaje, porque está basado en probabilidades y bueno, ya hemos visto, ¿no? Que se inventa URLs, que bueno, que todas estas cosas las irán corrigiendo, pero que a día de hoy todavía hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, el mensaje principal que yo les quería transmitir era que la inteligencia artificial hay que usarla como una persona que te asiste, como un colaborador, ¿no? Que una herramienta que te ayude de alguna forma a estimular tu creatividad, a refinar tus propios materiales, ¿no? Y bueno, les dije que al final este es el mismo mensaje que le estábamos transmitiendo a los alumnos, que no era nada diferente en ese sentido a lo que le decíamos a los profesores, ¿no? Entonces les dije, pues podéis usarlo y está bien y creemos desde el centro también que se está bien, buscar ideas, mejorar, buscar formas de mejorar los ejercicios o actividades o eso, o rúbricas, ¿no? Luego tenéis que repasarlo y complementar lo que os dé o darle vosotros algo y lo complemente él, que es más deseable todavía, ¿no? O para buscar analogías y ejemplos o formas alternativas de explicar algo en clase que no ha quedado claro, ¿no? Ha intentado transmitir un conocimiento y la clase a lo mejor le ha costado a parte del alumnado. Pues buscar formas alternativas de contarlo. O a la hora de preparar una clase y prepararse una clase y ayudarle un poco a adaptarla al estilo de cada persona de docencia, ¿no? Para prepararse preguntas, para adaptarla al contexto local, ¿no? Coger material online y decir, oye, ayúdame a lo mejor rápidamente, ¿cómo lo adaptaría al contexto local? A lo mejor para ese tipo de cosas, para que llegue y resuene más con el alumnado puede ser útil. Y por supuesto, y para mí una de las cosas más útiles realmente de la inteligencia artificial es para criticar tus propios materiales, ¿no? Para reformular tus propias ideas. Y si tú tuvieras que destacar algo con respecto a lo más importante que hay que saber para empezar a sacar el máximo provecho a ChatGPT, ¿con qué te quedarías? Pues si te digo la verdad, para mí lo más importante de todo es configurar muy bien la cuenta, ¿no? La personalización de tu cuenta para decirle quién eres, tus estilos, tus gustos, cómo quieres que se comporte. Y además ahora que desde también principios de septiembre han abierto la capacidad de poner proyectos en las cuentas gratuitas, porque yo di por hecho que no tenía nadie por qué tener cuenta de pago, como los proyectos también tienen le puedes configurar tu propio contexto, el alcance de la memoria y demás, le dije que también era muy importante, pues si tú tienes un curso, ¿no? Primero de la ESO, o yo qué sé, o primero de bachillerato, y esa clase es muy habladora o funciona muy bien a cierto tipo de estímulo, a cierto estilo de clase. Pues configurar un proyecto con esas características de esa clase para que cuando tengas que trabajar en materiales o lo que corresponda con esa clase, pues que tengan en cuenta ese contexto de ese grupo de alumnos y alumnas para que te ayude a hacer algo más útil, ¿no? Para mí eso, si tengo que elegir una cosa, es lo más importante. Si te gusta la gamificación, ponlo a nivel personalización de la cuenta global, pero si una clase concreta tiene unas características X, o estamos hablando de un curso concreto, pues ponlo ahí, ponle los criterios de la LOE con la asignatura ahí, ponle toda la información para que cuando tú le hagas una pregunta, pues tenga en cuenta todo eso y la probabilidad de que el resultado de la respuesta sea bueno, pues sea mayor. Bueno, todo lo que has ido contando va enfocado al profesorado, pero ¿qué punto de vista has tomado en cuanto a qué hace el alumnado con la inteligencia artificial? ¿Cómo propones que los docentes pasen de prohibir o recelar de su uso a que puedan ayudarles a usarla también? Pues yo personalmente pienso que cuanto más se acostumbre el profesorado a usarlo y más aprenda cómo funciona, dónde falla, etcétera, estará mejor preparado para luego ayudar y guiar al alumno. Y no solo mejor preparado, seguramente también más motivado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Luego yo creo que va a estar el reto justamente de descubrir entre toda la comunidad educativa, los profesores, los padres y los propios alumnos, qué usos le pueden dar ellos, ¿no? Eh, que este es el foco que tenemos un poco en este trabajillo de investigación y documentación que estoy haciendo y compartiendo en mi página web. Entonces yo le dije que pensaba que sería interesante que intentásemos ir escribiendo, haciéndonos una chuletilla de las cosas que se nos vayan ocurriendo o que se le vayan ocurriendo al alumnado, ponerlas en común y compartirlos con toda la comunidad
Y de alguna forma yo creo que para tenerlo un poquito organizado, pues igual que en el propio estudio, decía que si lo podíamos poner con prompts o instrucciones que ayuden a iniciarse en una temática, ¿no? Arte un ejercicio de metacognición. ¿Cómo? Le das un prompt de ejemplo. Eh, ¿Cómo organizarse mejor el estudio? Podría ser otra fase, ¿no? Pues, oye, explícame otras técnicas de estudio que tengan en cuenta pues, que me cuesta estudiar esto, tal. Que le ayuda a descubrir otras formas de organizarse, de estudiar mejor o para comprender una materia, ¿no? Explícame esto de otra forma, ¿no? Estos prompts que sí que son a lo mejor más conocidos. Pero hay un montón de... Pues ya tenemos recopilados como 70 ideas en el proyecto para memorizar cosas, para hacerles pensar sobre un tema y reflexionar, para evaluar sobre su propia comprensión y, bueno, para al final también explorar nuevos temas relacionados con cosas que le han gustado, ¿no? Para despertar o alimentar la curiosidad del propio alumnado, ¿no? Y ya está, pues al final le dije que hiciésemos ese documento y a ver si somos capaces de poner en práctica a posteriori pues esos pequeños ejercicios para ejercicios o ejemplos para poner en práctica esas formas de usar la inteligencia artificial por su parte. Como podríamos pasarnos horas y horas hablando sobre esto, a las personas que nos están escuchando y que les gustaría planear algo parecido en su centro, dinos, ¿qué les recomiendas? Bueno, pues nada, yo les recomiendo que den un paso adelante, que lo propongan a la dirección, que cuenten lo que estamos haciendo en otros centros, que si necesitan o quieren contactarnos para escuchar o preguntar cualquier duda que tengan o, bueno, explicarnos su contexto y los problemas que puedan tener o retos, pues que nos avisen y nada, y que reutilicen, perdón, todo el material que estamos generando, bueno, pues a partir de todas estas experiencias y que lo usen libremente, lo adapten a sus necesidades y tiren para adelante y que nos compartan las experiencias, por supuesto, si lo terminan haciendo, que nos encantaría saber y que compartamos entre bueno, centros, comunidades educativas, no nos compartamos nuestros aprendizajes, ideas y demás, pues bueno, cuanto más compartamos seguro que más cosas bonitas, más cosas interesantes salen. Pues nada, Raúl, muchísimas gracias. Creo que ha sido, como siempre, un lujo tenerte aquí en el programa y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Nada, Luis, muchas gracias a ti y como siempre te dejaré los recursos y los enlaces para que los pongas en las notas del episodio con lo que hemos hecho y si alguien quiere contactarnos, pues igual. Venga, un abrazo.